Esto es El Mundo del Arte con Carmen Corbera, el podcast que te acerca al mundo del arte de la mano de expertos del sector. Hoy me acompaña Óscar Hormigos, es Chief Creative Officer de la colección Solo. Solo tiene como objetivo promover, difundir y acompañar la escena artística creativa contemporánea. La colección está compuesta por más de 1.200 obras, con artistas como Neo Reich, Enric Rado, Sofía Crespo, entre más de 180 artistas. Hormigos encabeza dentro de Solo OnCaos, una plataforma que ofrece apoyo integral a artistas que trabajan con nuevos medios. Y ahora, actualmente, nos encontramos en el espacio Solo, diseñado por Juan Herreros, que es un espacio increíble. Hola, Óscar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad que estar en este espacio me ayuda mucho a conectar con el proyecto y creo que nos va a ayudar en esta conversación a explicar qué es la colección Solo, porque es como un laberinto lleno de rincones que te vas encontrando diferentes propuestas y creo que a mí me está ayudando a entender lo que hacéis. Me gustaría empezar esta conversación preguntándote eso, ¿qué es colección Solo? Y si le podemos llamar colección Solo, porque ¿no? Hay espacios Solo, otras... O sea, ¿qué es Solo? Pues lo has explicado muy bien al inicio. Yo creo que el concepto colección ya no define a lo que es el proyecto. Y justamente ahora estamos empezando una fase en la que estamos renombrando para hablar de Solo como paraguas. Y que de él cuelgan por los espacios en el que estás tú hoy, pero hay más. Ahora mismo, en estos mismos momentos, estamos en la fase final de un proyecto maravilloso que estará también aquí en Madrid, en Cuesta de San Vicente, entre Plaza de España y Príncipe Pío. Estamos hablando de más de 4.500 metros cuadrados, 4 veces más grande que este que está en Plaza de Independencia. Los espacios, por supuesto, tienen que ver con las exposiciones, tienen que ver con el apoyo a los artistas y una pata fundamental es la colección, con más de, como bien decía, 1.200 artistas, con más de 380 artistas, que es parte de la colección. Pero eso que dio origen a todo el proyecto, ahora mismo es una parte más de un proyecto muchísimo más grande. Que está la colección, están los espacios, pero sobre todo lo que nos hace un poco distintos en la propuesta como proyecto, lo que es un poco más singular en nuestro caso, es que hay toda una línea de trabajo de apoyo y de mecenazgo que tiene distintas vertientes, que luego podemos hablar de ellas, y también lo que llamamos un semillero, donde aparece toda esta parte de experimentación, donde hay proyectos muy singulares, que pueden ir desde la evolución de un trabajo con un artista como Binomio, que se ha convertido en un proyecto de moda, ¿no? Que sería algo que seguramente si estuviéramos en esta misma conversación, esta misma sala, hace 2 años, pues te diría, aunque no tendría ningún sentido, ¿no? Que estuviéramos haciendo ese tipo de cosas, pero sin embargo, al ser un proyecto muy orgánico, en esta parte, en esta pata de semillero puede haber proyectos desde podcast, como pasó con el Extraordinario, hasta películas, hasta proyectos de crear un artista IA virtual que se llama Boto. Ha sido muy distinto la manera que se nos ha aproximado a esas experimentaciones que vienen a través de los artistas y que siguen pasando, a veces nos llevan a la música. Me viene como la palabra incubadora, no sé si... ¿no? Es como... Ser algo más parecido. No nos gusta la palabra incubadora porque no tiene que ver tanto con que el éxito tenga que ver con el éxito del proyecto, que es como lo que prima para nosotros es la experimentación artística. Vale, entonces, proceso, sí. Yo creo que sí, a lo mejor no hay una palabra, para mí me gusta más la palabra en vez de incubadora, más seed, ¿no? Vale, como semillas, como poner semillas y luego ver si esos proyectos cogen su propio espacio y acaba funcionando. Y volviendo al origen de Solo, que es la colección, ¿nos podrías explicar qué es lo que diferencia la colección Solo de otras colecciones de arte contemporáneo?
Pues yo creo que cada colección en sí misma refleja la visión de los coleccionistas y eso las hace distintas, no porque unas sean mejores ni peores, sino porque implementan una visión. Aquí detrás de este proyecto, el alma mater es una pareja, David Cantoya y Ana Gervás, y lo que hay de especial en esta colección es su visión que tiene que ver mucho con la exploración en el arte, porque su visión del arte es esta idea de que el arte nos tiene que llevar a sitios que no hayamos estado antes. Y esta idea un poco también de sorprendernos, de explorar un poco los límites, esa visión que ellos tienen es la que intentamos implementar en esa visión artística y es la que hace que solo tenga su propia historia, su propia visión. Y esto es porque los almas del proyecto, los fundadores y dueños del proyecto tienen esa visión. Y esa visión es la que se intenta implementar aquí, una visión muy particular que es no seguir el camino ya marcado, sino intentar explorar otras líneas que a veces corren ese riesgo de que, por eso tiene que ver mucho con la experimentación, de que no lleguen a ningún sitio, no nos importa. Sí. Pero en ese camino de la exploración hay un riesgo que asumimos que creo que te lleva a sitios que no has estado y a veces te lleva a sitios que no tienes. Pero que lo comentábamos antes de grabar, que al final, al ser una iniciativa privada, tienes esta gran suerte de poder experimentar, poder equivocarte, tener como capacidad de reacción, ¿no? Y que otras instituciones quizás son más lentas, cuesta más tiempo tomar decisiones y aquí se respira como, ¿no? Mucha sinergia, rapidez. Estoy de acuerdo con eso totalmente y para mí es una palabra que resuena mucho en todo lo que hacemos, que es libertad. Pero en los últimos tiempos he reflexionado mucho eso de que siempre se habla, el otro día había una conversación sobre esto, sobre lo privado. Muchas veces en lo privado, aunque parecería más natural en el sentido de esto, existe también esos condicionantes porque muchos coleccionistas privados acaban haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Sí, es verdad esto. Sí. Ese lavar, entonces hay muy poca riesgo y hay muy poca idea de porque al final lo que quieres es que te validen y estar. Entonces también muchas veces, no siempre, la gente que pueda cometer esos proyectos tiene tendencias más conservadoras en su visión del mundo. Entonces lo que a mí me resulta fascinante y creo que es muy distinto personalmente como Óscar Hormigos en lo que ve el ecosistema, es la unión de esa capacidad, poder hacerlo, pero de esa libertad, de poder arriesgarte y poder equivocarte, ¿no? Porque no tiene muchas veces mucho que ver de cuando uno piensa, ¿no? Porque como es nuestro dinero y es... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí que tienes que ser también muy valiente porque al final no lo estás haciendo porque quieres y no tendrías por qué arriesgarte como se... Sí. Lo que todo el mundo le gustaría hacer. Y muchas veces cuando tienes esa capacidad no se junta con esa idea de, oye, vamos a salir de la carretera, vamos a ir a sitios más inexplorados, vamos a experimentar, debería ser lo natural. Es verdad. Pero no lo es. Sí. Y si analizas las colecciones privadas más importantes del mundo, dices, hostia, es Sota, Caballo, Rey, lo mismo que están en otras instituciones. Los mismos artistas, Es un tipo de artistas, un tipo de visión. Y vosotros habéis apostado mucho por las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, inteligencia artificial, arte digital, videoarte. Y me interesaba mucho preguntarte como tu opinión sobre hacia dónde vamos, ¿no? Porque se ha hablado mucho, me acuerdo cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial, que todos estábamos horrorizados, ¿no? Y ahora pues nos hemos dado cuenta de que aparte de ser una herramienta, pues también puede ser una inspiración. Hemos visto obras, aquí me acaban de enseñar, de Mario Klingemann. A ti cuando te preguntan esto, ¿no? En plan, bueno, ¿y la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu opinión o tu visión de futuro? Lo primero, antes de entrar en ese tema, me apasiona perdernos en la conversación. Quería hacer una cosa que me interesa mucho, ya que mucha gente nos va a conocer a través de esta conversación,
que la gente, porque muchas veces nos pasa que los proyectos que hemos hecho, por ejemplo, en inteligencia artificial o en New Media, han sido tan relevantes y han tenido tanto éxito que a veces hacen perder un poco la perspectiva. Parece que solo sea eso. Sí. Tenemos como un especial en New Media y la realidad es que no es así. O sea, en comparación con, o sea, la colección, como muchas otras colecciones, es multidisciplinar. Eminentemente, una sala como la que estamos aquí, pues sí que hay arte New Media y estamos ahora enseñando la cámara, pero si luego lo giráramos, pues a lo mejor en esta sala en la que estamos hay esculturas, hay instalación, hay toys, pero sobre todo hay pintura, artes plásticas. Y quiero explicar un poco por qué empezamos ahí. En esta evolución, ¿no?, que me parece muy interesante de entender, donde se empieza a coleccionar, pero se empieza a entender que hay una dimensión de apoyo y de mecenazgo a los artistas, de cómo hacerles crecer, pues nos estamos dando cuenta de que no en muchos campos podemos generar valor, que es nuestro interés. A veces comprando una obra se genera valor, por supuesto, siempre hay que seguir comprando, haciendo una pieza comisionada le ayudas al artista, pero llega un momento en el que nos damos cuenta que hay necesidades especiales de determinados artistas que lo tienen más complicado, que lo tienen más difícil. Cuando conocemos, por ejemplo, a Mario Klingemann, y en ese tipo de conversación que tenemos con el artista, donde les preguntamos cómo te puedes ayudar, podemos generar ese valor, nos damos cuenta que hay muchos bloqueos que son simplemente de tecnología, de I+D, de cosas que les gustarían hacer, pero que requieren de arriesgarte a pensar en innovación o a pensar cómo se podría hacer una instalación que no se ha hecho antes. Entonces, entendimos que hay una singularidad en la arte media y que ahí de repente sí que podíamos aportar valor por intentar encontrar también sitios donde nuestra energía, nuestros recursos y lo que podemos aportar, pues lo que hacíamos antes, vamos a poner la semilla donde más Fairfield pueda llegar a ser. Entonces hay caminos que están muy recorridos, y a lo mejor las artes plásticas pues podemos ayudar y seguimos ayudando a nuestros artistas ahí, pero a lo mejor nuestro granito de arena, nuestra semilla, pues está en un sitio muy complicado. Sin embargo, en el camino del New Media, pues es verdad que cuando se alimenta la planta, en este caso, por ejemplo, el case study de Mario, se le riega, se le pone cariño, se le ponen recursos y demás, pues al final acaba destacando mucho, porque, por así decirlo, estás en una carrera donde hay muchos otros menos que en otros sitios donde es muy difícil tener visibilidad, donde al final eres la institución 8.350 que acaba de hacer una expo. Entonces, diferenciarte ahí es muy complicado. Y volviendo un poco a eso, tiene mucho que ver con lo que te he dicho la visión, porque en esta línea de exploración, en esta línea de límites, estamos todo el rato viendo las cosas, sobre todo porque estamos muy en el contemporáneo, que debería ser el arte de ahora. Sí. Estamos. Es lo que está pasando ahora. No tenemos nunca ninguna visión sobre las cosas, no pretendríamos adoctrinar, no tenemos ninguna pretensión de decir a la gente esto es bueno, esto es malo. Nuestro único rol siempre ha sido todo el rato intentar provocar la conversación, intentar provocar que se abra y que enseñemos qué cosas están pasando y que no nos toca a nosotros saberlo, porque no tenemos tampoco ninguna bola de cristal para saber si la IA acabará con... Sí, pero podéis plantear esas preguntas, ¿no? Podemos plantear estas preguntas. Sí. Empezamos a plantear preguntas sobre la autoría, por ejemplo, qué es lo que hace que una obra de arte sea arte, qué es el sentido de lo humano. Y empezamos con pequeñas exposiciones ya desde antes que se popularizara tanto la IA. Nuestro proceso de aprendizaje empezó en el 2018 con una primera pieza que se llama Memories of Mastermind. Me acuerdo que se vendió en Sotheby's, sí, me acuerdo. Sí. Todo lo que podemos llegar a poder hacer con un artista, que es desde ayudar a la conceptualización, la producción y el delivery, por así decirlo, cómo llega al mundo del arte contemporáneo y cómo pensemos que Mario, que es un artista que ya era reconocido en un ámbito muy pequeño en ese momento, en el 2017-2016, muy incipiente, que era el uso de la IA como herramienta,
pues si se le pone cariño, se le ponen energías, se le ponen recursos, pues de repente pudo hacer algo que él siempre había querido, que era generación en tiempo real de arte, como una pieza que planteaba cara a la gente inexistente. Pues fue la primera vez que se hizo porque se necesitaban recursos que muchas veces esos artistas que estaban por ahí no podían. El mismo a nivel de resolución, pues decía, no, es que puedo hacer cosas súper pequeñitas de 400 píxeles porque simplemente no tengo una tarjeta gráfica potente. En esas épocas, ese tipo de inversiones hacían diferencial el tipo de output que podían generar y que el artista podía plantearse como herramienta. Y ahí se empezaron a hacer esas grandes preguntas que hemos ido continuando con proyectos como el de Voto, donde ahondaba en esa idea, en ese rol de la IA, como si la IA puede ser autor, puede ser la que realmente decida, o es el humano el que decide, o propuestas como la propia Response, donde nos planteaba que es el verdadero humano el que le da sentido a la pieza y que si no hubiera humano, pues seguramente no tendría ningún interés nada hecho por la IA. Hasta esta última pieza que has visto, por ejemplo, que está en esta expo, donde habla del rol de la IA, pues más con un sentido también entre el humor y la crítica del rol que la propia IA puede hacer sobre la lectura del arte, que puede hacer una máquina, que puede hacer pensar con un perro que se convierte en crítico de arte y que caga críticas que creas con la IA. Esos distintos roles nos han ido permitiendo pues crear un premio que estamos en la segunda edición y el año que viene presentar una tercera edición. Y hemos podido involucrar a universidades. El último año, por ejemplo, tuvimos la suerte de colaborar con Boris Smith, que es de las universidades de arte. Y eso pues, nos ha ido haciendo caminar, porque la idea es que de ese premio no solo se le va a premiar el uso, sino que haya una conversación y hicimos charlas, hubo un workshop. Este año estamos más ahondando en ese nuevos roles que tenemos que tener, que queremos tener también, que tiene que ver más con la también divulgación, con la investigación, de cómo podemos ayudar a que se vaya profundizando. Yo quería precisamente preguntarte sobre esto, porque hemos hablado sobre los artistas, que son fundamentales. Sin ellos, obviamente, el podcast no existiría, el ecosistema del arte sin los artistas no existe. Pero a mí me interesaba mucho también el público, cómo acercar el arte contemporáneo a personas que quizás lo sienten un poco lejano, sienten esas barreras. Yo en el podcast intento como siempre romper esas barreras, ¿no? y animar a la gente pues, que vaya a galerías, que vaya a museos. Y al entrar en Solo sí que he sentido como te sientes bienvenido, ¿no? Porque quizás, y le comentaba a Milena, no hay cartelas, y me ha gustado, porque al final también lo que comentabas tú, que es como encontrar tu propio, experimentar tú y a ver qué te transmiten las obras, ¿no? Y quería preguntarte si esa es como también el approach que hacéis hacia pues, la promoción del arte contemporáneo, como no esto es lo que pensamos nosotros, ¿no? Sino... Desde luego coincidimos mucho en esa reivindicas como en tu podcast de abrir y de apertura y de que el arte no deberíamos de crear esa división, tienes que ser un erudito o haber profundizado en la simbología o haber leído un montón para poder apreciar y entender eso. Y sí que es verdad que tiene razón que de manera premeditada se intenta hacer que esto sea como una sesión de un DJ donde se toca música de otros artistas, pero acabas creando una propia historia, ¿no? Y lo importante también es esa mediación para contar esa historia y que todo el mundo en distintas capas, por la misma visita que se hace cuando ha venido mi madre o gente mayor, que si viene el otro día estuvo los patrones de Museo del Prado, hay distintos lenguajes, hay distintas maneras de contar el arte, tenemos que adaptarnos a todos los públicos. Pero yo quería poner un poco también poner un ejemplo bastante para mí revelador, que muchas veces se habla del mundo del arte, por ejemplo, que el arte es una pena porque no interesa a la gente joven, desconexión entre las nuevas generaciones y el arte y demás. Bueno, nosotros tenemos el ejemplo contrario. Ya me lo imagino, sí. Pero porque invita
pero también por invita, pero también porque toca temas que te afectan. Es decir, si estamos, no voy a dar nombres y no quiero entrar en esa polémica, pero si estamos hablando de cosas contemporáneas que son de hace 60 años, pues a lo mejor de repente esos temas a la gente de ahora pues está menos conectado con ellos, seguir hablando de la posguerra, o seguir hablando, que son necesarios, sí, que es súper interesante esa mirada, genial, pero nosotros cuando hicimos, por ejemplo, la expo de Jardín de las Delicias con obras de la colección Solo, que fue en el Matadero, pues nos llamaba mucho la atención en los datos que se daban, que era entrada gratuita, después post pandemia y había todavía en esa época donde se iba a hacer limitaciones de aforo, pero aún así estaba siempre lleno, que sin haber hecho especial comunicación en ello, de manera natural, estaba todo el mundo muy sorprendido. También en la época de la gente que trabajaba en Matadero por aquella época, que hablábamos mucho de un target de 19-24, que estaba acudiendo de manera orgánica, y cada vez había más público, que a lo mejor era la primera exposición que habían ido. Y eso no fue porque se estuviera buscando eso, sino porque había artistas que trataban el tema de interpretaciones que tenían que ver con los videojuegos, o con el cómic, o con la tecnología. Y todo eso al final conecta mucho. Ahora, por ejemplo, uno de los programas que tenemos de apoyo y de colaboración con artistas tipo Philippe Pustic, que acabamos de hacer con el contexto de Foto España en el festival, una exposición que ayudamos a que pasara con el Museo Cerralbo, esto a eso. Pues claro, Philippe Pustic conecta porque habla de cosas que tocan a la gente, que tienen que ver con la identidad, que son cosas que se están hablando mucho ahora, y que de repente ese lenguaje que él tiene, esa manera de entender el mundo, conecta con un montón de gente joven que la ve de esa necesidad, por ejemplo, que él habla de la generación de la máscara, en las redes sociales, ¿no? Las personalidades que nos tenemos que construir para sobrevivir, y seguramente en el lenguaje que usa y la temática que usa conecta. Entonces de repente dices, bueno, si Philippe pone algo en TikTok y tiene millones de usuarios, si hace una expo, pues esos millones de usuarios van a querer verlo, y siguen viendo. A lo mejor lo que ha cambiado son los lugares. A lo mejor tenemos que plantear que esas audiencias están en TikTok y están viendo arte, y si ven cosas de Philippe, están viendo arte, están viendo arte en mayúsculas. A lo mejor son los museos, y a lo mejor esa gente, esas audiencias son muy grandes, pero están en otro sitio. Entonces estamos pensando, no, es que no van a este museo en concreto. O cómo el museo, ¿no?, puede acercarse a estos nuevos públicos también, ¿no? No hacer las mismas estrategias de siempre, ¿no? Y sobre todo lo que dices tú, los temas y las maneras de hacerlo, ¿no? Los lenguajes, exacto. Pero en general sí que pienso que sí que ese interés está. Está muy abierta a todo eso. Pero el problema muchas veces lo tienen las instituciones que siguen como haciendo esfuerzos, ¿no? Pero porque lo natural no es que sea difícil que vengan. Lo difícil es, bueno, eso es lo difícil, de barreras. Para que no lo entiendan, o se sientan mal. Exacto, que ese yo creo que es el gran problema, ¿no? Que sales de ahí pensando, ay, no he entendido nada, pero no he preguntado porque tampoco quería que pensaran, ¿no? Y a mí, que yo no soy especialista en arte contemporáneo, me pasa algunas veces. Y entonces yo creo que es importante, pues, que existan espacios así, ¿no?, en los que puedas aprender, puedas hacer preguntas y puedas... Sí, porque al final no es un tema de buen arte o mal arte, es un tema muy personal, de las cosas con las que pueden emocionarte, tocarte, y eso, yo en la experiencia que tengo de estos años trabajando aquí, pues puede pasar con personas mayores que se pueden ayudar de algo, pues, sin saber lo que es, a veces ni necesitar, porque el arte tiene una cosa que supera a veces lo mental, tu concepción intelectual de lo que hay, y de repente hay conexiones que te quitan esa capa tan mental, ¿no? Y te puedes mover. Que hay artistas
que se manejan más en esos campos y otros que a lo mejor sí que necesitan de una explicación, de un entendimiento para poder apreciar también. Pero en líneas generales, esa oportunidad que muchas veces pensabas que no existe, no pasa nada si vas a una expo y no te gusta. Sí, exacto. Sí. Como que sea un problema tuyo, es como simplemente es como... Sí, también hay gustos, exacto, sí. Ya Sí. soy enamorado de la comida japonesa porque mi mujer es japonesa, mi padre nació en Japón y tiene eso también, y uno de mis mejores amigos la odia. Y yo le decía, digo, es que está guay, pero no significa que lo que no te guste sea malo. Ya. Que es simplemente... Total. ¿A ti no te gusta? Sí. La sensación de hostia, no lo he entendido. Es como, no, simplemente te gusta, no es un problema tuyo, está todo bien. Exacto, sí. Y vas encontrando el camino de las cosas que te... Exacto, que te resuenan más, sí. Y, Óscar, me gustaría también como profundizar un poco más en tu rol dentro de Solo, como te lo he preguntado antes, Chief Creative Officer. ¿Qué significa? Porque yo muchas veces no había visto este título nunca y que... Mira, como te explica un poco al principio, se entiende mejor cuando piensas no en la colección, sino piensas en el proyecto Solo. Del proyecto Solo al final me puedo encontrar con proyectos de música, donde estamos con proyectos de club, donde estamos haciendo también esa conversación que de manera natural está pasando en el contemporáneo. No sé, por ejemplo, Philip Lustig fue el creador de la identidad visual del primer disco de Márquez de Rosalía, o ahora acaba de hacer una obra con Arca. Ese lenguaje se da ya con la música, de repente ahí sale un proyecto. Sí. Ese proyecto necesita de un equipo, pero al final todo lo que hacemos está dentro del paraguas Solo y necesita que haya una especie de dirección creativa del proyecto, donde todo lo que se hace pertenezca a Solo. El alma de Solo, la esencia de Solo, tiene que impregnar esos proyectos. No se trata de hacer proyectos simplemente por experimentar, es con qué temática, con ese ADN, sí. con qué esencia, por qué nos planteamos estas preguntas, y al final mi trabajo es implementar esa visión que viene de David y de Ana y llevarla a través de su visión a los proyectos en los que estamos. Pues como son muchos proyectos, pues dependiendo del proyecto mi rol puede cambiar. Vale. Que no es lo mismo en el campo, por ejemplo con OVNI, que es un proyecto donde estamos experimentando con la moda. Pues al final mi rol es que no se pierda ahí nunca, que eso nace como una visión artística. Entonces tiene que tener como un argumentario artístico, pero no tiene nada que ver cuando el proyecto nos lleva a una expo. Pues a lo mejor ahí, pues, rodeado del equipo y sobre todo con la visión que tienen los dueños, pues intento darle ese sentido para que toda esa historia de la música, pues que cuando suene, A ver, vale, esto es un proyecto Solo. y cuando se inaugure el espacio, pues dirás, hay algo. ¿Y qué nos podemos esperar del nuevo espacio? Pues esa es la gracia un poco del proyecto, ¿no? Eso es muy interesante porque me voy a contradecir algo con lo que acabo de decir. Porque también una filosofía que viene de David y de Ana es esta idea tan bonita de Slaner, que lo que plantea, un poco has tenido esa sensación un poco aquí, me ha gustado mucho lo que dices del laberinto y de perderse, es invitarte a explorar, el nuevo espacio es un espacio de espacios y la idea sigue siendo la misma, que a veces no sepas muy bien qué es o si estás dentro, si estás fuera. Pero como las buenas pelis, lo que esperamos, igual que este espacio, es que te sorprenda y no desvelar de antemano, ¿no? Como a mí eso siempre me ha parecido peligroso, ¿no? Cuando hay una expectativa muy grande sobre un sitio que luego es muy difícil pasar una peli y dices, bueno, han hablado tanto de esta peli, me han contado tantas cosas que luego es muy difícil que cubra. Y buscamos un poco también esa sensación, pues como pasa en este espacio de independencia, de si no lo conoces, pues es como para esto.
es que sorprende mucho que esté donde está, sí. Sí, sí. Sí, sí. En VR, estado, ¿no? Pues ya te lo sabrías de memoria cuando llegues. Yo creo que eso para nosotros es importante, esa falta de descubrimiento. Nos gusta también esa sensación de enfrentar a la gente de algo que no lo puede encajar de entrada de, pues esto es un museo, esto es a lo mejor es muchas cosas. No tienes por qué, porque lo que hace interesante esta visión del Flaner, que no es al sitio donde llegas. Sí, sí, total, el pasear, el descubrir, sí, sí. La propuesta, ¿no? Del nuevo espacio y no caer en las inercias de, oye, vamos a hacer una programación que incluya toda esta conversación. Es como, bueno, vamos a no sentirnos por esa mochila. Hablando, pienso que es justo como empezaba la conversación, que qué fácil parece, pero qué difícil hacer algo así. Es mucho más difícil, mucho más difícil. Sí, sí, sí. Y la gente no es consciente hasta qué extremo de los fundadores de Tradiciana, porque lo lógico, o sea, yo muchas veces analizando el algoritmo, el sistema te acaba trayendo, te acaba llevando hacia lo que la gente espera, la inercia de lo que haces. Si no tuviéramos todo el rato el recuerdo de, oye, estábamos aquí para sacar el pie fuera, ¿no? A lo mejor un pie dentro hay que dejarlo, pero vayámonos a hacer el no os preocupéis. Entonces eso que dices tú, me parecería lo fácil, decir, lo fácil es coger el coche y salirte de la carretera. No es tan fácil. No. Porque lo lógico es que las carreteras están por algo. Y cuando vas por una carretera es porque... Sí, si algo funciona es fácil seguir haciéndolo, ¿no? Sí. Sí. Todo el sistema además te lo agradece. Todo vas en la corriente de lo que se espera y salirte un poco. Pero claro, tampoco te puedes salir mucho porque seguramente no avanza. Exacto. Pues, ese equilibrio entre estar y no estar, nosotros hablamos mucho del pie dentro y pie fuera, ¿no? Pues tienes que estar en los límites. A mí me gusta mucho esa exploración de los límites, de llevarte a un sitio donde hayas estado, pero que ese viaje tampoco hayas hecho que no tenga sentido a donde has llegado. Pues, vale, me has llevado a un sitio, pero... Sí, no, exacto, sí. Bueno, esa es la dificultad. La dificultad es no seguir con esa inercia y explorar esa libertad y esos límites, estar en ese borde, ¿no? Decir que, bueno, tú puedes llegar hasta aquí, te vas a llegar un poquito más, pero tampoco te podemos llevar de golpe muy lejos. Si te llevamos de golpe muy lejos, pues tu reacción será la de no entiendo nada, pero no me pones fácil, ¿no? Es como no puedo llegar a eso. Es como dar pequeños pasos para que la gente pueda salirse de esas zonas que ya conocía, que eso realmente tampoco es nuevo. O sea, el arte lo ha hecho todo el rato. Sí. Es ampliar los límites, y no solo tampoco lo hace el arte, lo hace la filosofía, lo hace el pensamiento, lo hace la literatura, lo hace un montón de disciplinas que son capaces de ampliar nuestros límites, ¿no? De lo que... Por eso es tan importante, ¿no? Me ha pasado, o sea... Sí. Y a mí me hace, siempre cuento la anécdota, pero me hace mucha gracia cuando hago viajes con mi familia y demás. He intentado ir a alguna expo hace poco en Japón, que había un proyecto que hay en una isla tal. Sí, ya la sé, quiero ir. Sí. Una cosa de impresionismo. Sí. Es como, qué pereza, ¿no? Impresionismo, ¿no? Y luego lo piensas y dices, claro, porque esta gente en su momento rompió el mundo y eran rechazados. Sí. No. Yo siempre pienso que si estuviésemos en 1870 en París, ¿estaríamos yendo a ver a los impresionistas? No creo, muy poca gente estaba yendo a esas exposiciones. Sí, exacto. Sí. Y eso, pues ya está dentro de nuestro... Sí, canon y sí, exacto. Por eso la gente se siente más cómoda también, claro. Pero todo el rato, ¿no? Si te das un pasito más, si ves un pasito más y claro, a mi madre le enseñas el cubismo y lo pondría en su casa, ¿no? Y quién no querría. Sí. Porque son artistas que ya entiendes, que ya reconoces y forman parte, pero claro, en su momento estaba totalmente fuera de lo que una familia burguesa le gustaría tener en su visual, ¿no? Es decir, voy a poner esto en mi casa. Sí. Tendría que pagar dinero
Total. Picasso. Sí. Imagínate ahora, ¿no? Sí. Es como que orgullo ¿no? Que pues eso todo el rato está pasando. Y yo creo que hay muchas maneras de entender el arte y este proyecto pues intenta explorar ese límite de decir, vaya, ya esto lo entiendes, pero un poquito más. Total. A lo mejor llevarte, o sea, hay un artista que por ejemplo representa en la colección, que es David Hamed, estas esculturas, Sí. que muchas veces te enfrentas a ese abismo de ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero por un lado me repulsa, pero por otro lado me atrae. Entonces esta idea está muy presente en la colección de lo sublime, de aquellas cosas, ¿no? O del abismo, que es como, ¿no? Que es esto, el mal, pues, Pero me atrae, sí. es muy interesante explorar esos bordes, esos límites, ¿no? Es muy interesante. Pues animamos a todo el mundo que nos esté escuchando a venir a Espacio Solo, al nuevo espacio, a conoceros. Y siempre acabo con la misma pregunta, las conversaciones, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es lo que menos disfrutas? Me gusta de mi trabajo seguramente sea la relación con los artistas y todo lo que tiene que ver con formar parte un poco de sus proyectos y ese ambiente que se acaba generando de confianza, de familia. Y este proyecto, es que no quiero sonar de pipi y naif, pero hay amor. Sí. O sea, los fundadores no hacen esto por gloria, no hacen esto por dinero, no se llama Ana Gervás y David Cantoya, es solo porque solo es dar voz a los artistas y el proyecto tiene que ver mucho con el amor. Y la parte que más me gusta a mí es eso, porque todo lo que nos mueve muchas veces es amor, no hay por detrás esta idea de cómo voy a ganarle, cómo tenemos la suerte de estar en el entorno muy seguro que los proyectos no tienen que, por supuesto, buscamos la viabilidad siempre y trabajamos para ella, pero nos mueve mucho ¿no? Lo que más me atrae es el amor que hay en todo lo que se hace, en cómo se cuida y lo que menos me gusta de mi trabajo muchas veces es manejar las expectativas, que es que muchas veces cuando hay un sí hay 99 nos. Y lo que decíamos antes, decir que no a algo no significa que sea un mal artista, que sea una mala obra o que sea un mal proyecto. Pues llevan, no ahora mismo, la gente también pone en nosotros una visión de, bueno, estos pueden hacerlo todo, tienen capacidades. Y bueno, hay una limitación presupuestaria, una limitación de equipo, de que seamos, por mucho cariño que le pongamos, muchas cosas no podemos. No llega a ese. Claro, y gestionar eso, pues a veces es la parte de mi trabajo que tengo que hacer, pero que muchas veces es como, wow, me encantaría poder hacer esto también, pero es que es imposible, es que yo no puedo, ¿no? Y a veces es mejor que te digan que no en un momento y al cabo de unos años un sí, ¿no? A veces no es como el momento de la colaboración. Yo cuando me han dicho que no, me lo tomo así también, ¿no? En plan, bueno, pues quizás pues no era el encaje correcto, no sé. Yo siempre lo así, pero yo entiendo que es sano que le puedan explicar, pero muchas veces hay gente que se lo toma mejor. Sí. Es duro, también es duro, sí. Se lo toma mejor, porque este sí, porque yo no, porque apoyáis a esta cosa, porque no apoyáis a esta otra. Entonces estas decisiones a veces, pues yo he aprendido a hacerlo, pero sí que es verdad que cuando me enfrento a eso, pues es un poco eso, que hay mucha gente que pone unas expectativas de incluso artistas o proyectos, ¿no? Me gustaría hacer esto. Entonces estamos en una fase ahora que es todo el rato con de lo fácil a lo difícil, ¿no? Empezar con estos experimentos. En lugar de hacerlos muy grandes, empezar con versiones pequeñitas, mucho más semillas, si funcionan, hacerlas un poco crecer. Y eso es un poco lo que me permite salir de eso, que si no, pues a veces es un poco frustrante, ¿no? Para la gente que quiere hacerle cosas grandes todo el rato, y es como, si esa capacidad la tenemos, podemos hacer cosas muy grandes, pero antes empecemos, pequeñitas, Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Óscar. Nada, Ha sido un placer. Encantado. Gracias. Gracias.